Un saludo a nuestro público virtual de este tercer simposio de política y discurso. Mi nombre es José Javier Blanco Rivero y les voy a presentar una ponencia titulada La hermandad entre Cuba y Venezuela no será perturbada jamás. El discurso político de la hermandad y la tutela totalitaria de Cuba sobre Venezuela. Esta exposición se basa sobre el supuesto de que el sistema político venezolano es un sistema totalitario. Y es un sistema totalitario dado que, primero, desarrolla o despliega un programa político palingenésico, es decir, un programa político que tiene la pretensión de reformar al hombre. Recuerden el discurso del hombre nuevo, que tiene la pretensión de transformar la naturaleza humana. Y esto lo logra principalmente a través del abatimiento de la dignidad humana. Vean ustedes la situación que se enfrenta actualmente en el país, la situación de crisis general y especialmente de crisis alimentaria. En segundo lugar, tenemos la estructura de poder del chavismo. Se trata de una estructura de poder que domina pretende mantener el monopolio sobre todos los poderes públicos. Y en tercer lugar, tenemos la persecución y envilecimiento de toda oposición. El totalitarismo venezolano tiene sus orígenes en la crisis del sistema democrático, pero fundamentalmente la raíz del fenómeno totalitario en Venezuela tiene que ver con el deseo de emulación que albergaba Chávez de Fidel Castro. Chávez quería ser como Fidel Castro. Cuando Chávez llega al poder, empieza a acercarse muy pronto a la figura de Castro, a pedirles consejos, y de esta forma, paralelamente al acercamiento entre estos dos líderes, se va produciendo la dinamitación, el socavamiento de la institucionalidad del Estado, del sistema democrático. En primer lugar, se ataca al sistema judicial, el cual es uno de los pilares fundamentales en la institucionalidad democrática. Se politiza el poder judicial, se ideologiza la carrera judicial y básicamente se destruye la carrera judicial. Paralelamente, el chavismo logra controlar el conjunto de poderes públicos y de poderes nacionales. Y este proceso va acompañado por la injerencia cubana que va a acelerarse en la medida en que pasa el tiempo, sobre todo en el periodo que transcurre entre 2002, 2003 hasta 2006, cuando comienzan las misiones. De modo que el castrismo logra instaurar una intrincada red de información en el país. Podríamos llamarlo como un sistema de espionaje consentido, por decirlo así. De modo que Fidel Castro podía tener una idea muy precisa del estado de la política en Venezuela. Y eso sigue aún hoy en día en el gobierno de Maduro. Hemos visto cómo miembros del Estado cubano o relacionados de alguna u otra forma con Cuba participan en trenes de ministros, participan como consultores directamente asociados a la presidencia, etcétera, etcétera. Podemos decir que Cubazuela es una realidad, pero se trata de una relación asimétrica entre Cuba y Venezuela, ya que es una relación que vamos a denominar parasitaria. Y es parasitaria porque el Estado venezolano no tiene ningún beneficio de esta relación. Y además, el Estado cubano no solo tiene beneficios económicos, sino que también influye de manera determinante en la toma de decisiones de política interna y de política exterior en Venezuela. El propósito de esta exposición consiste entonces en examinar el discurso político que ha servido para ocultar y disfrazar este proceso tan humillante y denigrante para la nacionalidad venezolana. Y nos vamos a concentrar a la hora de estudiar este discurso en el periodo de Chávez y también
en parte del periodo de Nicolás Maduro. El discurso de la hermandad lo podemos dividir en 4 tipos de argumentos. En primer lugar tenemos los argumentos históricos. En segundo lugar tenemos los argumentos ideológicos. En tercer lugar tenemos los argumentos emotivos. Y en cuarto lugar, los argumentos políticos. Discutamos los argumentos históricos. Los argumentos históricos los podemos observar tanto en los discursos de Chávez como en los discursos de Maduro. Y su propósito es doble. Por un lado, se busca presentar a Cuba como una nación bolivariana. Y por otro lado, se busca apuntalar una relación histórica entre la revolución bolivariana y la revolución cubana. Así tenemos las referencias constantes al plan de Bolívar de liberar a Cuba del Imperio Español. Esto es cierto, en efecto Bolívar tuvo estos planes. La estrategia de manipulación está en que dado que Bolívar quería liberar a Cuba, entonces podemos presentar a Cuba como una nación bolivariana. Porque si Bolívar no la liberó de facto, la liberó de corazón. Algo muy cursi, como seguramente diría Chávez. Bolívar y Martí como héroes latinoamericanos. Este es otro argumento que se presenta constantemente. Ensalzar a estas dos figuras como adalides de la integración latinoamericana. También se hacían referencias a Francisco de Miranda, que si Francisco de Miranda estuvo en Cuba, que si Francisco de Miranda luchó codo a codo en la Revolución Norteamericana con soldados cubanos. Y por otra parte, aquellos argumentos históricos que buscaban apuntalar la relación de Cuba, de la Revolución Bolivariana con la Revolución Cubana, tenemos referencia al Che Guevara en Venezuela. Chávez decía que como el Che Guevara vivió en Venezuela, por ende era venezolano. También tenemos los argumentos ideológicos. En los argumentos ideológicos, la idea precisamente es señalar que existe una consonancia entre los programas políticos de la Revolución Cubana y de la Revolución Venezolana, que existe un lenguaje común que ambos comparten, un conjunto de valores que también ambos comparten. Y esos son el bolivarianismo, el cristianismo, el socialismo. Por ejemplo, Chávez decía con respecto al bolivarianismo, en ocasión de que a Fidel se le impusiera la medalla, o la orden, mejor dicho, del Congreso de Angostura, Chávez decía, Fidel es un revolucionario, un bolivariano, un representante de la estirpe bolivariana en América y por ende se lo merece. Entonces, al ser Fidel también un representante, como él dice, de la estirpe bolivariana en América, entonces la revolución cubana también es bolivariana. Entonces Cuba y Venezuela son naciones bolivarianas. En otra ocasión decía Chávez, debo decirle a los hermanos cubanos y cubanas que eso nunca nos ha pesado, que nunca nos pesará. En contrario, acercarnos y que nuestros adversarios nos acerquen a la revolución cubana nos honra. Y quiero que le lleven ese mensaje al pueblo cubano, a ese pueblo que amamos y ese pueblo que nos ama, porque ese amor se siente, decía Chávez. Hablemos ahora de los argumentos emotivos. Como sabemos, las emociones son muy importantes en el ámbito político, las pasiones, ya que generan un vínculo estrecho, un vínculo sentimental entre el líder y la masa. Y Chávez, muy conocedor de este elemento, siempre apelaba a las emociones y a emociones fuertes. Y este es un trazo del discurso chavista que se ha mantenido también con Maduro, aunque menos carismático que Chávez. De modo que tenemos el argumento al amor. La relación entre Cuba y Venezuela es una relación de pueblos que se aman. La relación de Chávez con Fidel es una relación de líderes que se aman. Hay un elemento muy importante cuando Venezuela firma el convenio
energético con Cuba, en aquel momento Chávez abre el discurso hablando de José Martí y citando un poema titulado Amor con amor se paga. Y dice, a nosotros nos consta, lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos vivido, el amor que el pueblo cubano tiene por el pueblo venezolano, por la revolución venezolana. Y referencias como esta abundan en su discurso. Otra emoción que se cita con frecuencia es el desinterés y el altruismo del pueblo cubano y en especial de Fidel Castro hacia Venezuela. Chávez cuenta anécdotas o se refiere a situaciones políticas concretas del país en las cuales Fidel Castro ha demostrado su desprendimiento, su bondad frente a las situaciones que atraviesa el país. Y Chávez siempre remarca que Cuba, a pesar de estar bloqueado, a pesar de padecer enormes dificultades, aún así hace el esfuerzo para ayudar a sus hermanos venezolanos. Entonces habla de la crisis del azúcar, de cómo, o llegó a hablar, de cómo Fidel Castro le envía un barco de azúcar y le llama y le dice, Chávez, el barco ya salió, no me pagues hasta que no puedas. También habla del caso del cemento, lo mismo, y habla también de la misión Robinson, de cómo Cuba envió VHS, televisores e imprimió gran cantidad de material sin tener papel, contaba Chávez, con imprentas de la época de la Revolución Cubana. Entonces, son anécdotas que cuando las analizas, evidentemente se ve lo inverosímiles que son, lo imprácticas, vamos a decirlo de esta manera, desde el punto de vista económico carecen de plausibilidad alguna. ¿No? Pero lo racional no es lo importante, sino el vínculo emotivo. Es decir, Cuba da muestras de desprendimiento y nosotros en cambio tenemos que deberle a Cuba gratitud. Y esta es la otra emoción en la cual se enfatiza mucho. Le debemos gratitud a Cuba. Finalmente, tenemos la referencia a la dignidad. Y acá es algo más simbólico, ¿no? Es la referencia a que Cuba es un ejemplo de dignidad latinoamericana porque Cuba, bueno, soportó durante tanto tiempo o ha soportado durante tanto tiempo los embates del imperialismo. Y este argumento de la dignidad está también muy presente en los discursos de Nicolás Maduro. Finalmente tenemos los argumentos políticos. Y en los argumentos políticos tenemos la unidad, la referencia a la patria grande, a la patria grande, es decir, esa Cubazuela de la que hablaba en un principio, la integración latinoamericana, la lucha contra el imperialismo y la experiencia de la Cuba revolucionaria. Fíjense que Chávez remarca muchísimas veces la experiencia que tiene Cuba en materia de salud, en materia de deporte, etcétera, etcétera. La experiencia cubana siempre estaba allí para darle la mano a Chávez, para darle la mano al gobierno venezolano. Siempre estaban técnicos allí que venían a Venezuela para apoyarnos en tal y cual tarea. Entonces, ese saber revolucionario siempre estaba a disposición del pueblo gratuitamente, según Chávez. También en el tema de la integración ya hablamos de que en el plano simbólico se acompañaba con estas figuras de Martí y Bolívar. Y con respecto a la unidad, Chávez también declaraba la necesidad de la unidad, pero él lo ponía en el contexto latinoamericano y en especial también lo enfatizaba en el contexto cubano. Entonces tenemos, para concluir, que el discurso de la hermandad estaba rodeado de un conjunto de emociones, apelaba a argumentos históricos, apelaba a argumentos políticos e ideológicos y tenía el propósito de sentar la idea de que Cuba y Venezuela eran una misma nación o eran pueblos hermanos que estaban cooperando en pro de la revolución. Entonces, a partir de este montaje ideológico es que se justificó el
desfalco que se ha hecho sobre la nación y el dominio político que ejerce Cuba, la tutela totalitaria que ejerce Cuba sobre Venezuela. Muchísimas gracias.